¿Realmente sabes lo que siente tu perro cuando lo acaricias? Probablemente pienses que sí. Lo alimentas, lo sacas a pasear, le das una buena vida. Pero detrás de todo eso, hay momentos en los que tu perro está intentando decirte algo que la mayoría de los dueños nunca notan. Lo que para nosotros es un gesto de amor puro, para el sistema nervioso de un perro puede sentirse como una invasión o incluso una amenaza. Y lo más triste es que si sigues ignorando estas señales, lo cual hace el 90% de las personas, podrías estar rompiendo lentamente la confianza y el sentido de seguridad de tu mejor amigo en su propio hogar. Hoy vamos a hablar de los 6 lugares donde nunca debes acariciar a tu perro y la ciencia de por qué esto le estresa. Algunos de estos te van a sorprender porque son los lugares que más solemos tocar por cariño. Quédate hasta el final porque el último lugar es algo que casi todos hacemos y que podría estar destruyendo el vínculo con tu perro sin que te des cuenta. 1. La parte superior de la cabeza, el manotazo desde arriba. ¿Has notado alguna vez que cuando vas a acariciar a un perro, este baja un poco la cabeza o incluso parpadea con fuerza? No es que esté disfrutando el momento, es una respuesta defensiva. La mayoría de nosotros vamos directos a palmear o acariciar la coronilla, pero piensa en esto desde los ojos de tu perro. Eres un gigante que se inclina sobre él. En el mundo animal, una mano o una garra que viene desde arriba y bloquea la visión es la señal de un depredador. Al tocarlo ahí, estás activando su software de supervivencia. Un estudio publicado en Applied Animal Behavior Science encontró que los animales muestran señales de estrés mucho más altas cuando se les toca en zonas donde no pueden ver lo que está pasando. Para tu perro, esto no es una caricia, es una demostración de poder que lo hace sentir vulnerable y pequeño. El cambio simple: no bajes la mano desde el cielo. En lugar de eso, ofrece tu mano a la altura de su pecho o bajo su barbilla. Deja que él se acerque a ti. Cuando permites que un perro inicie el contacto, el vínculo es 10 veces más fuerte porque está basado en su elección, no en tu imposición. 2. El hocico y la cara. Muchos dueños adoran agarrar la cara de sus perros, darles besos en el hocico o apretarles los cachetes. Se siente humano, ¿verdad? Pero tu perro no es un humano. El hocico de un perro es su ventana principal al mundo. Está lleno de terminadores nerviosos y receptores de olor que son miles de veces más sensibles que los nuestros. Cuando le agarras la cara, estás asfixiando sus sentidos. Para él, es como si alguien te pusiera las manos sobre los ojos y la boca, al mismo tiempo, mientras intenta hablarte. Además, en el lenguaje canino, poner la mano sobre el hocico de otro es un gesto de dominancia extrema o una corrección severa. Si lo haces mientras le dices "te quiero", tu perro está recibiendo señales contradictorias. Tu voz suena dulce, pero tu cuerpo le está diciendo "yo mando" y tú te callas. 3. Las patas y las almohadillas. ¿Alguna vez has intentado agarrar la pata de tu perro y él la ha retirado de inmediato? No es que sea especial con sus pies, es una cuestión de vida o muerte. Las patas son la única herramienta de escape de un perro. En la naturaleza, un perro que no puede correr es un perro que no sobrevive. Cuando sujetas o acaricias sus patas, especialmente las almohadillas, estás desactivando su capacidad de huir. Esto dispara sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, casi instantáneamente. Al igual que los gatos, los perros tienen glándulas de olor en sus almohadillas que usan para marcar su territorio y sentirse seguros. Al manipular esa zona, estás interfiriendo con su identidad química. 4. La base de la cola y la cola misma. Para nosotros, la cola es un indicador de felicidad, pero para tu perro es una extensión de su columna vertebral extremadamente sensible y una herramienta de comunicación vital. La zona donde la cola se une al cuerpo está cargada de nervios. Acariciar ahí con demasiada fuerza o tirar de la cola puede pasar de ser agradable a ser sobreestimulante en segundos. Se llama sobreestimulación por caricias
y es una de las razones más comunes por las que un perro, de la nada, puede dar un pequeño mordisco o gruñido. No es que tu perro sea bipolar, es que su sistema nervioso se saturó y ya no puede procesar más tacto en esa zona. Si notas que su cola empieza a moverse con espasmos o que sus orejas se aplanan ligeramente, detente. Ese es su lenguaje silencioso para decir, te quiero, pero ya es suficiente. Antes de pasar a los dos últimos, que son quizás los más importantes, si estás aprendiendo algo nuevo sobre tu mejor amigo, dale a me gusta y suscríbete. Nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, quieren entender a sus mascotas a un nivel más profundo. 5. La barriga, cuando ellos no lo piden. Este es el malentendido más grande en el mundo de las mascotas. Tu perro se tumba de espaldas, muestra la barriga y tú vas directo a rascarlo, ¿verdad? Aquí está la verdad que rompe corazones. Mostrar la barriga no siempre es una invitación al juego. A menudo es una señal de apaciguamiento o rendición. En el lenguaje de los depredadores, exponer los órganos vitales es la forma más alta de decir confío en que no me harás daño o por favor no me ataques, no soy una amenaza. Cuando vas directo a tocar esa zona tan vulnerable sin que él te lo pida con confianza, estás traicionando la misma vulnerabilidad que él te acaba de ofrecer. Es como si alguien te contara un secreto muy íntimo y tú te burlaras de él. El perro aprende que mostrar confianza lleva a ser tocado de una manera que no pidió, y con el tiempo dejará de mostrarte esa vulnerabilidad. El consejo del experto: si se tumba, no te lances, simplemente quédate ahí. Háblale suavemente. Deja que él sea quien busque tu mano. Si realmente quiere caricias en la barriga, buscará el contacto de forma activa. No se quedará rígido ni lamerá sus labios nerviosamente. 6. El abrazo. Acariciar todo el cuerpo a la vez. Este es el que más duele escuchar. Amamos abrazar a nuestros perros. En el mundo humano, un abrazo significa protección y amor, pero en el mundo de los perros, el abrazo no existe. Para un perro, ser rodeado por tus brazos y presionado contra tu cuerpo se siente como ser atrapado. Es una restricción física total. No pueden ver lo que hay detrás, no pueden moverse y no pueden escapar. Muchos perros toleran los abrazos porque nos quieren, pero tolerar no es disfrutar. Un estudio de la Universidad de Lincoln confirmó que la mayoría de los perros muestran señales claras de ansiedad durante un abrazo. Bostezos, lamerse el hocico, mostrar el blanco de los ojos o apartar la mirada. Estás invadiendo su espacio personal de una manera que su biología no entiende como amor, sino como una amenaza de captura. Entonces, ¿dónde sí les gusta? Si quieres que tu perro se sienta verdaderamente amado, enfócate en las zonas seguras, los laterales del cuello, debajo de la barbilla y el pecho. Estas son las zonas donde los perros se acicalan entre ellos para fortalecer vínculos. Cuando acaricias estos puntos, estás disparando una respuesta biológica de calma. No solo le estás dando un rasconcito, le estás diciendo a su cerebro, estás a salvo, eres parte de mi familia. Recuerda, tu perro no puede hablar, pero te está gritando sus necesidades a través de su cuerpo todos los días. No lo acaricies como a un juguete, acarícialo como al ser inteligente y sensible que es. Baja a su nivel, siéntate en el suelo con él y deja que él decida cuándo empieza y cuándo termina la sesión. Porque al final del día, para tu perro, tú no eres solo su dueño, eres su mundo entero, su base de seguridad y la única persona en la que confía para que lo entiendas, incluso cuando no dice una sola palabra. Si este video te ha hecho ver a tu perro de forma diferente, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Gracias por estar aquí y por querer ser el humano que tu perro cree que eres. Nos vemos en el próximo.